invitado de hoy es docente de historia. Fue adscripto tanto en institutos públicos como privados y creador y gestor de diversos proyectos educativos. Se desempeñó como director de secundaria del Instituto Santa Elena hasta el año 2004, cuando pasó a integrar la dirección general. Es autor de muchas publicaciones sobre educación, integró los equipos técnicos del programa Promejora y fue director del INED, Instituto de Evaluación Educativa, al cual presentó renuncia en el año 2019 por discrepancias con la gestión. En el ámbito universitario fue vicerrector, secretario docente y director general del CLAE durante varios periodos. Bienvenido a Dato y Relato, profesor Pablo Cayota, un gusto tenerte por acá. El gusto es mío, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bueno, has estado muchas veces en la palestra pública por distintas circunstancias, ¿no? Y en estos, además, sos un activo usuario de Twitter, donde te expresás seguido. Y en las últimas semanas fuiste de los que estuvo hablando y criticando, en parte, o sin en parte, lo que fue la decisión de la ANEP de adelantar las vacaciones, por lo pronto, en inicial y en primaria, ¿no? Y vos decías ahí, ya había sido crítico durante la pandemia, vos no estabas de acuerdo con el cierre de las escuelas, vos decías que porque es lo primero que se cierra y lo último que se abre. Y en este caso fuiste por la misma línea, ¿no? ¿Por qué esa es tu opinión cuando se supone la excusa o el motivo que alegan las autoridades, particularmente de salud pública, es que es un foco de transmisión importante? Sí, obviamente que no hay duda que todos queremos en primer lugar cuidar la salud de los niños, pero la pandemia nos enseñó que la salud es un concepto de salud integral y no es solamente ausencia de un virus o de una fiebre o de una afectación. La salud integral abarca los aspectos sanitarios y abarca también la salud emocional, la salud psíquica, la salud social. La pandemia nos mostró que nunca hay decisiones fáciles, sino que las decisiones tienen que buscar siempre el equilibrio. Es decir, cuando uno dice voy a cerrar la escuela porque hay niños que se están enfermando, hay que ser muy cuidadosos, hay que estar muy basados en evidencias, y el GACH en la época del COVID nos enseñó esa frase que tú mencionabas: la escuela debe ser lo último en cerrarse y lo primero en abrirse. Y lamentablemente, frente a este brote de RBC, que es sí un virus que estaba en el Uruguay desde antes de la pandemia, afectando mucho a los niños más pequeños, menores de 2 años, ante esa aparición de brotes, lo primero que se resolvió, y no lo último, fue decir, cerremos escuelas, adelantemos vacaciones, y creo que es una medida muy discutible, y lo paso a fundamentar. En primer lugar, porque no hay datos suficientes, más que la expresión del Ministerio de Salud Pública a la ANEP, no declarando una emergencia sanitaria, sino expresando una preocupación de que habían aumentado los casos y había aumentado los casos de internación en CTI. Que eso es cierto, han aumentado como todos los inviernos previo a la pandemia sucedía. Este es un virus que es el terror de los pediatras, porque, no tiene una vacuna, no tiene un elemento de cuidado, el único cuidado es lavarse las manos, cuidar la higiene, etcétera. Y lamentablemente todos los inviernos desde antes de la pandemia es un virus que afecta mucho a los niños pequeños, incluso con algunas consecuencias dramáticas, ¿no? Como puede ser siempre la muerte de un niño es una consecuencia dramática. En esta oportunidad se manejó que habían muerto 2 niños, que es dramático y hay que hacer todo lo posible por evitarlo. Lo que yo cuestiono es que efectivamente, cerrando escuelas,
se logren evitar esas consecuencias. El camino para evitar esas consecuencias dramáticas no es el cierre de escuelas, sino que es, bueno, seguir trabajando en prevención, en cuidado, en campañas de vacunación. O sea, es un camino mucho más largo. Ayer, perdón que te interrumpa, sí. Ayer sentado ahí el diputado Felipe Schipani, que le preguntábamos si estaba de acuerdo con la decisión, él decía que bueno, que qué hubiera hecho, qué hubiera pasado si el CODICEN no cerraba las escuelas y ante una recomendación del Ministerio de Salud Pública fallecía algún chiquito producto de eso, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué escándalo hubiera sido en el país si pasaba algo así? Entiendo, lo que sucede es que, ¿cuál fue el escándalo de todos los años anteriores, una década anterior, 2018, 2017, 2016? En todos esos años fallecieron niños en este periodo. Entonces, y nunca nadie planteó cerrar escuelas por ese motivo. ¿Por qué? Porque son insensibles, porque no se dan cuenta, no, porque no hay una causa-efecto directo, digo, cierro la escuela y evito el fallecimiento. Es mucho más complejo cuando un virus se instala y recorre, hay que desplegar muchas otras estrategias. De hecho vas al shopping y está lleno de niños. Bueno, esa es la otra cara, porque si uno dice, bueno, cierro escuelas, adelanto vacaciones y hay una situación viral en la sociedad controlada, donde los padres no van a trabajar, donde los hermanos liceales no van al liceo, pero de hecho hoy están yendo, los niños están de vacaciones, pero sus hermanos liceales están hoy en clase, empiezan las vacaciones la semana que viene. En secundaria no se modificaron, ni en UTU. Tampoco. Los padres van y vienen, los hermanos van y vienen, y los shopping, los cines, Me ha llamado la atención. Está, porque ese también es un tema de los padres, ¿no? Explota. Bueno, no sacamos, no, ni que hablar. No lo llevemos a estos hay algunos juegos que están llenísimos. Pero ahí está la sabiduría de las recomendaciones del GACH, cuando decía, cuidado, la escuela es lo último que hay que cerrar. Y lo primero que hay que abrir, hay que mirar la globalidad, porque si uno dice, yo tomo una medida parcializada, ¿cuál es el efecto real en términos de circulación viral del cierre de escuelas? Puede achatar, sí, pero si todo lo demás sigue abierto y todo lo demás circula, los padres van y vienen con el virus, que de pronto ellos no lo afectan, pero sí lo contagian. Entonces, ¿cuál fue el resultado de la campaña de vacunación este año? Muy malo. ¿Qué energía se puso en las campañas preventivas en relación a no mandar los niños a la escuela cuando está enfermo? Hay otra cantidad de medidas que no es la primera, el cierre de escuelas. Y uno se pregunta si el Ministerio de Salud Pública, porque aquí no le cargo solo al CODICEN, le pregunto al Ministerio de Salud Pública si en los meses de febrero, marzo, cuando se acordaron las fechas de vacaciones entre la autoridad sanitaria y la autoridad educativa, porque recuerdo, las vacaciones de julio siempre fueron un instrumento sanitario, además de educativo. ¿Se acordaron las fechas? ¿Hay un intercambio de información sobre los temas de circulación viral? ¿No se previó que luego de la pandemia podríamos volver epidemiológicamente a transitar por cuestiones que la pandemia había aplastado y achatado porque hubo confinamiento? ¿Eso no se previó? ¿Por qué las vacaciones de julio se fijaron del 17 en adelante, cuando históricamente el mayor índice de circulación viral es entre la última semana de junio y las primeras de julio? Eso ha sido siempre históricamente así, las fechas. ¿Por qué se bajó a una semana de vacaciones cuando se sabe que en estos tiempos la circulación viral es muy importante? Uno puede decir, sí, la meta de tener más días de clases en el año, que son plausibles, pero como siempre, en estas cosas hay que poner en la balanza el equilibrio de las medidas. Si yo tomo medidas que a veces son beneficiosas para cortar una circulación de un determinado virus, a veces genero otros virus no visibles u otros daños no visibles que tienen que ver con otros temas emocionales, cognitivos, sociales, que es lo que la pandemia nos sigue
dando, a pesar de que hace ya 2 años que terminó. Sin embargo, seguimos viendo consecuencias no calculadas, no previstas, de algunas medidas preventivas que se tomaron. Entonces, con la mejor intención, queriendo evitar un daño, a veces se provocan daños mayores, no previstos, no calculados, no ponderados. ¿Cuáles serían esos daños específicos a los que vos te referís? Bueno, acaba el INED presentar el informe Aristas, que evalúa los aprendizajes y los logros en el campo de la lectura y matemática, en el campo de las habilidades socioemocionales, en el campo de la convivencia escolar. Y los datos más preocupantes del informe, es preocupante en general, pero los más preocupantes del informe tienen que ver con el impacto en las habilidades socioemocionales en los adolescentes. La prueba Aristas evalúa a alumnos de tercer año de liceo del ciclo básico en la modalidad anterior. En este año serían los de noveno. Evaluó en el 2022, eran todavía de tercer año de liceo. Perdón, ¿fue hecho el año pasado? Sí, se aplicaron las pruebas en el 2022, a fines del 2022, octubre, y los resultados se presentaron ayer. O sea, son los que estaban en tercero el año pasado. Exactamente. Hoy estarían en cuarto. Hoy estarían en cuarto. Esos alumnos de tercero, es posible comparar esos resultados con la prueba Aristas que se aplicó en el 2018, antes de la pandemia, porque es una prueba de carácter nacional que está hecha justamente para poder no solo mirar una foto, sino que empezar a mirar una película, que es como deben hacerse las evaluaciones. Perdón, te hago una aclaración. Son los hijos de la pandemia, porque son los que, estaba sacando cuenta, los que empezaron primer año de liceo en el 2020. Exactamente. O sea que tuvieron una semana de clase y para la casa. El 13 de marzo del 2020. Por eso, una semana de clase a la casa y se comieron todo primer año y parte del segundo. En todas estas circunstancias complejas su casa, de virtualidad con algunos espacios de presencialidad. Entonces, claramente los efectos de la pandemia están allí. Si bien en términos de aprendizajes hay daños, estos son menores a los esperados, o por lo menos menores en comparación con el concierto internacional, con lo que pasó en otros países. Quizás porque el Uruguay tenía una estructura, digamos, de plataforma CREA, Plan Ceibal, etcétera, que progresivamente se fue utilizando con mayor nivel de amplitud, y porque había buenos niveles de conectividad, y porque en el Uruguay, en términos comparativos con otros países, la presencialidad fue mayor que, por ejemplo, Argentina, Brasil, Perú, o Ecuador, otros países. Entonces, en términos cognitivos hay daños, pero son menores a los que uno podría comparar con otros países del mundo, por estos factores que acabo de mencionar. En términos de abandono, es preocupante. En Aristas 2018, el nivel de abandono era del 2% en el mes cuando se hace la evaluación, y cuando se midieron en el año pasado, se había duplicado al 4% de abandono. Y eso en los promedios, pero si uno mira por contexto socioeconómico, el abandono en los sectores más vulnerables asciende al 6%, en comparación al 2% del año de la medición anterior. Entonces, no es el problema solo en términos de cognitivos, en términos de abandono, que son importantes, sino que lo más grave que muestra esa evaluación es en relación a la afectación en las habilidades socioemocionales. ¿Qué implica eso? Las habilidades socioemocionales tienen que ver con las intrapersonales y las interpersonales. Intrapersonales tienen que ver con el manejo de la emoción, con el manejo de la ira, con el manejo del autocontrol, que son muy importantes para la salud mental. Y las interpersonales tienen que ver con cómo me vinculo, la relación con otros, la socialización. En ambos campos ha habido daños muy importantes, lo revela el estudio, un descenso significativo de esas habilidades. Para darles un ejemplo,
los adolescentes se vinculan peor, tienen menos capacidad para manejar sus conflictos, tienen menor capacidad para tramitar sus emociones, tienen más facilidad para el estallido emocional, para la inestabilidad. ¿Fenómenos que ha habido en los liceos? Bueno, habría que hacer una investigación para correlacionarlos, pero por lo menos por ahora podemos decir que hay cierta correlación. No sé si causalidad, pero correlación se vislumbra. ¿Qué quiere decir? Que hay, lo que no hay duda es que la pandemia, el aislamiento, el confinamiento, los adolescentes sin su grupo de pares durante mucho tiempo, ha generado daños. No olvidemos que esta generación, como bien decías tú, salió de la escuela, fue una semana al liceo, quizás se encontró dejó sus compañeros de la escuela, cuando cambian de institución, en el liceo apenas dio para conocer con nuevos compañeros, a la casa. Y a la casa quedaron aislados, ni siquiera en redes con los nuevos compañeros podían tener vínculos. Los que estaban en tercero, era el año de los cumpleaños de 15, se quedaron sin cumpleaños de 15, con todo lo que eso significa, las salidas. No, se paró el deporte, ¿no? Los que hacían fútbol, básquetbol. Bueno, el fútbol, básquetbol, bien, o sea, todos los deportes, la actividad física. Es decir, que eso está medido por el informe Aristas en términos de daño a las habilidades socioemocionales. Y ni que hablar que todo lo que hoy el gobierno en su mensaje de rendición de cuentas prioriza con buen criterio en términos de apostar a invertir en salud mental, una parte muy importante de ese aspecto tiene que ver con la salud mental de los adolescentes. Hemos tenido desde la pandemia para acá, hay en el Uruguay un problema vinculado a el suicidio adolescente, a la estabilidad, a la salud mental, que está poco atendida, más allá de lo que hacen los centros educativos, que a veces hacen lo que pueden, pero tendrían que tener más respaldo para poder hacer más actividades. O sea, no es gratuito cerrar una escuela. No siempre se calibra las consecuencias, a veces insospechadas, y que aparecen ocultas a primera vista de lo que implica una medida de este tipo. Entonces, como decía al principio, hay que cuidar la salud, sí, de los niños y adolescentes, pero la salud no es solo la ausencia de gripe o la ausencia de un virus. La salud es la salud integral, donde ha quedado demostrado en el mundo que el cierre de centros educativos es una medida gravísima y que tiene consecuencias trágicas. No lo digo yo, lo dijo UNICEF en una evaluación planetaria sobre lo que ha implicado el cierre de escuelas. Por eso digo, lo de las vacaciones no se podría haber previsto mejor, acordado entre la autoridad sanitaria y el CODICEN, haber aumentado a 2 semanas desde el mes de febrero. A nosotros nos sorprendió que la semana anterior, a 4 días del inicio de las vacaciones, un poco intempestivamente y caóticamente en el manejo, porque ustedes recordarán, empezó el lunes con un rumor, el martes con declaraciones de uno y otro en sentido contradictorio, y la decisión del miércoles diferente a todo lo que había corrido los días anteriores, aún con declaraciones oficiales. Entonces, creemos que no hubo un buen manejo, porque una decisión vinculada a esto no es una decisión baladí, si voy de viaje o no voy de viaje, es organización familiar. Afecta a más de 700.000 personas, porque el sistema educativo de ANEP involucra a 700.000 personas en términos de alumnos y docentes. Sumen las familias de todos estos. Estamos hablando de un impacto enorme, entonces no es una medida que vos puedas tomar rápidamente. Había una emergencia sanitaria de tal carácter que digan, cierren las escuelas ya porque esto es gravísimo. Yo estoy todavía esperando los datos del MSP, del Ministerio de Salud Pública, que demuestre que era necesario declarar una emergencia sanitaria y, por tanto, adelantar así intempestivamente el cierre de escuelas. Si uno quería agregar una semana de vacaciones, adelantarlo una semana, se podría haber hecho al 10, haciendo coincidir las vacaciones de secundaria con las de primaria e inicial,
evitando caos en muchas familias, evitando esa convivencia de niños que los protegemos, no llevándolos a la escuela, pero con sus hermanos yendo al liceo y conviviendo y llevando y trayendo los virus. Y los niños yendo ahora a los shopping, a los cines, lugares cerrados, en lugares menos saludables que un ámbito escolar. Entonces, me parece que quizás podría haberse tomado alguna medida con mayor precaución, cuidando sí la salud, agregando una semana, adelantando de pronto las vacaciones al 10, pero no 3 días antes de la manera como se hizo. Pablo, recién hablabas de las consecuencias intrapersonales e interpersonales, ¿y en los niños escolares también se da eso? Bueno, eso se dio en menor medida, no está medido suficientemente. La prueba Aristas se aplicó en el 20 y midió alguna cosa, pero quizás falte hacer una nueva medición de esos aspectos. Podemos sí relatar cuestiones que uno ve en los centros educativos, ¿no? Hubo impacto en los niños. Al principio les costaba, aún ya superada la pandemia, sacarse el tapaboca. Claro. Muchos niños y adolescentes se escondían en el tapaboca, no por razones sanitarias ya, sino por otro tipo de razones, que era el encerramiento, el ensimismamiento. Hubo que trabajar mucho en los centros educativos para eso, para recuperar el juego colectivo, perder el miedo. Claro. Cosa que no pasa ahora, porque ahora tienen libertad, ¿no? Digo, ahora lo que no tienen es clase, pero libertad tienen. Ni que hablar, Exacto. Ni que hablar. Pero, ¿saben uno de los miedos mayores que detectó la prueba Aristas desde el punto de vista emocional en los adolescentes? El miedo a trasladarse de su casa al centro educativo por inseguridad, y el mayor miedo detectado es ir al baño en el centro educativo. Estamos hablando de un tema que sí que nos interpela. Sí, claro. O sea, ¿qué pasa que un adolescente expresa miedo de ir al baño en su centro educativo? Algo ahí tenemos que trabajar con los adolescentes, pero también... ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres. Dando garantías de que el liceo, el centro educativo, es un lugar seguro. ¿Sí? Pablo, el otro tema que te queríamos consultar era vos como director general de un centro educativo que tiene inicial, que tiene primaria, que tiene secundaria y que también sufrió durante la pandemia los mismos cierres que los demás. Estos resultados que muestra Aristas, ¿los ven ustedes también allí? Sí, nosotros hemos hecho... mediciones aparte de Aristas. De hecho, incluso hemos sido seleccionados y ya se aplicó la prueba PISA, de manera que más a fin de año, cuando los resultados de la prueba PISA se expresen, que como saben es una prueba ya de carácter internacional. Aristas es 15, ¿no? Claro, a los de 15 años. Aristas es a los de tercero, tengan 15 o tengan más, y es una prueba nacional. PISA es una prueba internacional que se aplica a los de 15. Pueden estar en cuarto, pueden estar en segundo, pueden estar en distintos años. ¿Eso se va a hacer en qué fecha? La prueba ya se hizo, lo que está es procesándose el resultado. ¿Se hizo este año? Se hizo el año pasado también, bien. Pero lleva un procesamiento y además tiene como deadline a nivel internacional. Suponemos que en el segundo semestre avanzado se van a presentar aquí en el Uruguay. Entonces va a ser interesante no solamente tener información de Aristas, tener información de PISA, compararlos, y como decimos siempre, estas pruebas estandarizadas dan insumos muy interesantes para la política educativa, para pensar y trabajar. Nosotros hemos hecho otras evaluaciones y sí, notamos que esto es lo que duele también del sistema educativo uruguayo, y Aristas lo muestra con muchísima claridad, pero viene desde larga data, que el problema estructural del sistema educativo uruguayo tiene que ver con la calidad y con la equidad de sus resultados. Sí, yo te leía en Twitter estos días algunos que vos habías puesto que donde estaban los mayores problemas a nivel educativo era en los sectores, como siempre pasa, más desfavorecido, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Exacto. Que a mayor ingreso económico de la familia, mayor calidad educativa, y a menor, peor.
¿no? Y que eso no tenía exactamente que ver, PISA lo ha demostrado siempre, ¿no? No tiene necesariamente que ver con que el centro sea público o que sea privado, sino que tiene más que ver con la zona en la que el liceo está. Exactamente. Es una constante de que en todas las mediciones vuelve a aparecer de que el problema de la inequidad de los resultados del sistema educativo no cruza por el modo de gestión, sino que cruza por si tu liceo está en la zona de la costa o está en una zona del oeste o está, es decir, depende del barrio en el que naciste, qué resultados educativos vas a tener. Y eso es dramático. Ahora, yo escuché eso es en dramático. un momento, Pablo, al actual presidente de la República y al actual presidente del CODICEN durante la pasada campaña electoral hablar de eso, apoyarse en esto, y yo recuerdo a la calle Pou decir que los docentes, los mejores docentes, debían ir a los peores centros educativos, ¿no? Sí. Lo escuchamos todos. Sí, Eso no está siendo así. Claro, lo que pasa que, vamos a decirlo con franqueza, el problema de la calidad e inequidad de los aprendizajes en el Uruguay, que es un problema dramático, porque lo que vemos en cada medición es que en vez de revertir la diferencia entre lo que más saben y lo que menos saben, en vez de revertirse, se profundiza, y Aristas lo vuelve a demostrar, mejoraron los privados, mejoraron los sectores socioeconómicos más altos y empeoraron los sectores más vulnerables. O sea que la brecha se amplió, no solo se mantuvo, se amplió. Es un problema de tal magnitud que ningún gobierno solo en un periodo va a ser capaz de resolverlo. Y mientras no entendamos los uruguayos que para mover la aguja en el sistema educativo de estos problemas graves se necesitan acuerdos largos y anchos porque tienen que abarcar a muchos y largos porque tienen que tener una perspectiva de tiempo, temporal. Los cambios en educación demoran, no tienen mucho sex appeal electoral porque llevan tiempo y los resultados se ven tardíamente, con generaciones futuras. Claro. Si no entendemos eso y obligamos de alguna manera a todos los actores políticos, sociales, incluyo allí los sindicales, pero incluyo también a las familias, que a veces dan los hijos a los centros educativos, pero tienen poco protagonismo en el hacer. Estoy hablando, por tanto, de la necesidad de hacer un gran acuerdo nacional, sostenido en el tiempo, sobre algunas cosas básicas. Yo sé que no nos podemos poner de acuerdo en todo, ni sería deseable, pero en algunas cosas básicas, como hicieron en Finlandia, como podemos hacer en otros campos de la vida, como hoy tenemos el problema del agua. Bueno, el problema del agua necesita acuerdos nacionales y también de largo plazo y de largo tiempo. En educación, si eso no sucede, es muy difícil que alguien pueda lograr mejorar y mover la aguja de estos dos problemas: inequidad y calidad. ¿Esta reforma que se está llevando adelante ayuda, Ignacio? Yo creo que está inspirada positivamente en una cuestión real. La educación precisa cambios. Esa inspiración yo la comparto. Quizás, y aquí no quiero ser polémico, pero es muy difícil hacer una transformación educativa en un solo aspecto. Y esta transformación educativa está poniendo mucho énfasis, que era necesario, en lo curricular, en cambio de planes, programas, y más allá que en los fundamentos se dice que es más amplia, en los hechos lo que ha avanzado más son los diseños de nuevos programas, nuevos elementos de evaluación, nuevos enfoques, el enfoque por competencias, que yo creo que es correcto, que eso ha dado discusiones de falsa oposición en el Uruguay terribles entre los que quieren la educación por competencias y quienes no. Es una discusión de falsa oposición. Ferreira se estaría revolcando en su tumba en relación a cómo dimos esa discusión. Digo que más allá de esos aspectos, creo que hay cosas mucho más duras de la cotidianeidad en los cuales es más difícil cambiar. El gran riesgo de la transformación educativa es que quede en una enunciación técnicamente muy bien sustentada, pero que no se haga carne, que no permee el aula. Y cualquier cambio en educación que
cuando llega a la puerta del aula, no entra, No tiene éxito. no existe. La educación no cambia. ¿Y eso es fácil de lograr? No. Es una tarea titánica que precisa de liderazgo, de acuerdos políticos y sociales, de recursos, de constancia, de perseverancia, a veces de algunos conflictos inevitables. Y eso es el aspecto que uno dice, bueno, pero hemos creado las condiciones para que un cambio curricular permee al aula. Por ejemplo, hemos avanzado en que los centros educativos sean los que se apropien de las propuestas y las lleven adelante, que se conformen comunidades educativas estables, que permitan comprometerse y desarrollar un proyecto de centro, aplicar los nuevos criterios, evaluarse, compartir experiencias, aprendizajes. ¿Esta reforma no va en ese sentido? ¿No En tenía la intención el enunciado sí. Ajá. En el enunciado sí hablaba de fortalecer los centros. Sí. Lo que creo que se ha hecho sí en los centros María Espínola, allí sí hay una experiencia interesante que está enfocada en las cuestiones, en las zonas más vulnerables, que creo que eso es quizás lo más significativo de todo este proceso. Lo otro es, sí significativo, decir, bueno, hemos conjuntado criterios entre inicial, primaria, secundaria, tratar de articular, no se funciona en compartimentos estancos, hay un esfuerzo en esa dirección. Pero donde no ha cuajado el cambio y ese espíritu transformador, es en el cuerpo docente nacional. ¿Eso tiene que ver con los sindicatos? No solamente. No necesariamente. No solamente. Creo que los sindicatos, yo lo he dicho públicamente muchas veces también, creo que se han opuesto a muchas cosas y han propuesto muy poco. Y creo que eso no está bien. Pero no voy a responsabilizar a los sindicatos del bloqueo de cambio que tiene nuestro sistema educativo. Yo creo que ha faltado una estrategia de cambio, diseñar una estrategia de cambio. No es solamente qué vamos a hacer, sino cómo lo vamos a hacer. Y en ese cómo tiene que haber acuerdos. Son trabajosos, son fatigantes muchas veces, sí. Y no se trata de estar de acuerdo con todos en el 100%. Yo uso a veces una imagen, un poco por deformación profesional. Si queremos obtener el máximo común divisor, es decir, ponernos de acuerdo en todo con el máximo, lo que vamos a obtener es eso, división. Quizás tengamos que buscar otro camino y es tirarnos más por el mínimo común múltiplo. O sea, busquemos lo mínimo que multiplica, que nos junta a todos en una dirección de largo plazo. Y que después haya diferencias sobre muchas cosas, pero que no bloqueen el sistema. Que hay cosas básicas que son insostenibles para nuestro país. No puede ser que sigan egresando solo 4 de cada 6 de los alumnos que ingresan y que en los barrios más vulnerables, en secundaria, solo 2 de cada 10 de los que ingresan terminan la educación superior. Ahora, Pablo, el año que viene tenemos campaña electoral y seguramente vamos a escuchar a todos los candidatos de todos los partidos hablar de la educación y uno no puede más que acordarse de lo que fue la asunción de Mujica con el educación, el Congreso de Educación que propuso y que llevó adelante el Frente durante el gobierno de Vázquez, todas las propuestas de la calle Pou durante la campaña electoral y seguimos teniendo los mismos resultados o peores desde hace 30 años. Gobierne sí, quien gobierne. Es dramático. Es dramático porque en el medio hay generaciones de niños y adolescentes que, sobre todo en los sectores más vulnerables, terminan siendo más afectados. Y eso no afecta solo al sistema educativo, porque si tenemos solo 2 de cada 10 que terminan la enseñanza media superior, eso es ir construyendo una sociedad donde la brecha se viene acrecentando. Porque hay una brecha económica y social, pero hay una brecha cultural, hay una brecha educativa. Entonces, y eso se transmite en las generaciones. Entonces, ojo que un día nos vamos a levantar con un país que no vamos a reconocer. No quiero ser dramático, pero hace mucho tiempo que venimos alertando de esto y no logramos revertir la aguja.
Entonces, acá en vez de echarnos las culpas unos a otros, deberíamos sentarnos alrededor de una mesa. Y esto no quiero que suene romántico. Me parece lo menos romántico, es lo más eficiente y eficaz posible, porque todo lo demás siempre va a terminar en algún enfrentamiento. ¿Por qué crees que es tan difícil que nos pongamos de acuerdo en casi todo? Porque hablamos de seguridad o de inseguridad, no nos ponemos de acuerdo. Hablamos de educación, no nos ponemos de acuerdo. De hecho, pasaron 3 gobiernos de un partido político que venía a hacer todo bien y no pudo. Y hablamos de relaciones exteriores, Mercosur sí, Mercosur no nos ponemos de acuerdo. Tenemos tantas visiones de país tan diferentes. Yo creo que no, y junto con eso uno ve signos también positivos, porque a veces uno se enoja y empieza a ver todo mal, pero bueno, de pronto aparecen 3 expresidentes que se juntan y dan una señal. Sí, pero es para las cámaras, me parece. Bueno, es para las cámaras, pero no deja... Está bueno, ¿no? Lo simbólico sí, no deja de ser importante. Sí, tal cual. Porque tal miremos cual. para otros lados, ¿no? Tal Entonces, cual. lo simbólico nunca deja de ser importante porque construye cultura, ayuda a construir cultura. Pero yo creo que tenemos que, de una vez por todas, yo no quiero hablar de otros campos que no conozco, pero en el campo de la educación, yo creo que es posible construir ese mínimo común múltiplo. De hecho, ha habido documentos en la historia, pero me parece que hay que arrancar el nuevo periodo de gobierno, sea quien sea que esté al frente, en el comienzo, ponerse de acuerdo en algunas cosas que van a quedar sostenidas, que va a impactar en el presupuesto, y creo que si rascamos, hay cosas en las que no estamos tan lejos. Los técnicos terminan tirando la toalla, ¿no? Bueno, Edu 21 sucedió algo de eso. Insistió y había gente de todos los partidos, técnicos, estaban todos los políticos, sí, qué bueno, Edu 21, no sé qué, al diablo Edu 21. Sí. ¿No? Estaban los documentos, estaban las propuestas, nadie lo hizo, quedó ahí. Quizás sean parte de un proceso, quizás que mirado en una línea de larga duración, bueno, eso cumplió un papel, fue un aporte en determinado momento. Creo que hay que apelar a que los sindicatos, por un lado, se comprometan más con propuestas. Hay que apelar a tener una estrategia de cambio, donde la estrategia de cambio no es solo negociar con los sindicatos, pero sí hay que construir una alianza profunda con el cuerpo docente nacional, que no es exactamente lo mismo que los sindicatos. Hay que hacer acuerdos políticos mínimos. Y hay que investigar, obviamente, dónde son las zonas que impactarían más en un proceso de cambio. Yo pregunto, en este país, ¿hay alguien que esté en desacuerdo con que en la enseñanza media el profesor, en vez de ir a un liceo, a otro, tenga concentradas sus horas por 3 años en un centro educativo? Es tan difícil de llevar a la práctica eso. Lo intentó la administración anterior, lo intentó esta, lo hizo en algunos departamentos del interior, habrá que evaluar esa experiencia, pero eso sabemos que tiene un impacto, que es construir comunidades educativas, porque si yo no conozco a mis colegas con los que trabajo, no puedo construir una comunidad educativa. Entonces, eso que parece tan sencillo tiene un impacto muy grande. Y además habrá lugares donde se construirá fácilmente y otros en que no. ¿Y los sindicatos te la llevan esa? Bueno, los sindicatos hay que negociar con ellos y pelear con ellos, si es necesario. Pero desde el buen lugar. O sea, yo creo que es muy difícil hacer una transformación educativa si vos no incrementás el presupuesto. Pero hemos venido incrementando. Se ha venido incrementando hasta el año 2017-2018. Ya en el gobierno anterior el presupuesto había empezado a bajar, el presupuesto educativo. Y eso no quiere decir no gastarlo mejor. O sea, gastar mejor y gastar más. Ambas cosas son necesarias. Decir que gastando mejor vamos a resolver los problemas, es ineludible hacerlo, gastar mejor. Pero sin gastar más es muy difícil cuando las demandas del sistema educativo hoy son mucho mayores. Pero no es cierto, y tenemos que ir redondeando, pero te quiero hacer una pregunta, vos que estás vinculado al sector público y al sector privado, o estuviste en los dos. ¿Es cierto que un alumno en enseñanza privada le cuesta mucho menos
que un alumno, o sea, per cápita, ¿no? Es más barato, entre comillas, que un alumno en educación pública? No, yo eso no lo creo. No conozco ningún estudio serio que avale esa cuestión. La enseñanza privada gasta más por alumno. Eso no hay ninguna duda. Y creo que eso está bien. O sea, yo lo planteo desde otro lugar, ¿no? Porque lo del gasto más o menos, yo pregunto, ¿cuánto cuesta que solo 2 de cada 10 en los barrios vulnerables no terminen la enseñanza media superior? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta que solo 4 de cada 10 en todo el sistema terminen la enseñanza media? A futuro. Claro, pero son costos reales, ¿eh? Son costos reales que la sociedad los va a tener que pagar, más tarde o más temprano. ¿Cuánto cuesta el desmembramiento cultural y social que se empieza a producir cuando el sistema educativo no funciona adecuadamente y no acompaña y no trabaja en salud mental? ¿Cuánto cuesta eso después? Entonces me parece que por algo los países nórdicos, los países, yo sé que tienen un PBI mejor que el nuestro, pero ellos han optado por un camino de correlación con el PBI tratando de mejorar. ¿Que hay que gastar mejor? ¿Que hay que meter tijera en algunos lados y meter más dinero en otros? Sí, pero pongamos dinero en fortalecer los centros educativos, la carrera profesional docente, que el docente sea un verdadero profesional, que pueda formarse en el centro, que pueda tener horas para dar clase, pero también en su propio centro para atender al alumno de manera individual. Eso es el docente cargo, y salir del docente taxi y pasar al docente cargo. ¿Eso cuánto cuesta? Eso se puede hacer, va a costar mucho menos que las consecuencias de todo esto que estamos viviendo y que no logramos terminar de mover la aguja. Y la otra apelación es a las familias. Las familias no pueden ser espectadoras de lo que sucede en los centros educativos. Yo sé que todos trabajamos, que no nos podemos ocupar, pero es la educación de nuestros hijos. Y aquí en el Uruguay, en comparación con otros países, tenemos una muy frágil y débil sociedad civil de padres, de familias que incidan en el sistema educativo. Pablo, daría va a hablar muchísimo, ¿no? Pero bueno, gracias por acompañarnos, más un viernes, y estamos en contacto. Muchas gracias, me sentí muy a gusto y bueno, se ve que compartimos esta pasión por la educación. Es que tarde o temprano a todos y cada uno de los uruguayos le toca el tema. Al que no le tocó, le está tocando, y al que no le va a tocar. Le va a tocar, irremediablemente. Muchas Señores, gracias. Hacemos la pausa y a la vuelta tenemos un contacto telefónico Franklin para Rodríguez. hablar de Y teatro. acuérdense que hoy se viene uno de los últimos participantes del concurso de periodista deportivo. ¿Cómo se llama, Mariana, quien viene hoy? Me lo decís después, dale. Y la música la pones vos hoy, hoy es viernes.